Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde qué tiempo me están viendo, desde qué horario. Vamos a comenzar con la clase 10 de este curso de filosofía y estamos en el eje número 2, la antropología filosófica, y ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la antropología filosófica propiamente dicha, después de haber visto lo que es la antropología cultural y haber trabajado el multiculturalismo, como también la globalización, y ahora nos toca ver esta parte que es la propiamente nuestra, eh, que es el trabajado y trabaja la filosofía. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Antropología es una palabra que viene de anthropos, que significa hombre en griego, y sería el estudio del hombre desde la raíz filosófica, pero les he puesto adrede la imagen de una mujer porque hemos tomado la característica de hablar de hombre cuando estamos hablando del ser humano y es el estudio sobre el ser humano, no importa si es varón o mujer, y aquí hay como esto tendencioso de lo genérico que a veces no nos hace ver que estamos hablando de todo el ser humano, sea varón o sea mujer. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Es tratar de determinar cuáles son los rasgos específicos que nos constituye como seres humanos, más allá de la sexualidad que está comprendida dentro de un ser humano, sea varón o sea mujer. Por eso esa imagen que les he elegido, donde justamente hay una mujer con su corazón, porque también esto tiene mucho que ver en la concepción del ser humano que debemos tener una concepción completa holística, como se llama, o como se dice hoy en día, que es esta concepción donde no perdemos de vista ninguna manera de ser del ser humano. Bueno, ¿cómo se ha definido al ser humano en la historia de la filosofía occidental? Porque nosotros hoy en día, con los avances científicos que han habido acerca de la biología, sabemos que el ser humano procede de una evolución. Acá tenemos el gráfico, si se quiere un poco de risa, hemos evolucionado hasta ser un ser humano y ahora estamos evolucionando hasta ser un animal tecnológico, podríamos decir, donde la tecnología forma parte también de la biología humana. Aquí hay algunos desarrollos que se han hecho actualmente de hacia dónde estamos evolucionando realmente, pero bueno, lo que nos diferencia del animal y esta racionalidad de la que hablamos simplemente es una diferencia de grado. Seguimos siendo animales y ya vamos a ver algunas definiciones que han dado los filósofos a lo largo de la historia. Y lo que sí hemos logrado como especie humana es esta capacidad de lenguaje, de dialogar desde un punto de vista conceptual, desde un diálogo de las ideas, y también esta adquisición o esta capacidad de hacer cultura. Por eso la antropología filosófica embebe sus raíces en la antropología cultural, porque tiene que ver con esta capacidad de hacer cultura que tenemos los seres humanos y esta capacidad de generar un lenguaje articulado, como esto que yo estoy haciendo ahora. Me están escuchando, un lenguaje hablado que sale de mis labios o de mi boca, y al mismo tiempo están leyendo, con lo cual tenemos otro tipo de articulación del lenguaje, que es el lenguaje escrito. Esto responde esto escrito responde a fonemas que nosotros desarrollamos con nuestra boca y somos capaces de generar un lenguaje escrito. Bueno, esto es lo que nos caracteriza como especie humana, distinto de los animales. No encontramos libros escritos por los animales, aunque algunos animales desarrollan un modo de lenguaje o de comunicación que tiene que ver con lo verbal, a su modo, a su manera, en menor medida y en menor grado. Por eso la diferencia es una diferencia gradual, pero aquí es lo que tratamos de entender de cómo nos definimos, o de cómo nos definimos cuando hablamos de que el ser humano es un animal racional, qué es lo que significa esta capacidad de pensar o de razonar, de construir lenguaje, de construir cultura, y de alguna manera también hacernos conscientes de la actividad que estamos desarrollando. Es decir, consciente significa que me doy cuenta
de esto que estoy desarrollando. Yo me doy cuenta en este momento que estoy pensando, que estoy dialogando, que estoy hablando y que estoy transmitiendo un mensaje que será recibido por ustedes desde su propio pensamiento, desde su propio lenguaje, desde su propia cultura. En este sentido, quiero rescatar, esto no está en el texto del apunte que ustedes tienen, pero sí quiero rescatar algo que me parece sumamente importante. El ser humano en la historia de la filosofía se ha definido de muchas maneras. Por ejemplo, Blas Pascal decía, es una caña pensante. Fíjense qué interesante, él lo mostraba como una caña por la fragilidad que tenemos el ser humano, pero que piensa, ¿no? Es una metáfora interesante para ver la fragilidad por un lado del ser humano y por el otro lado la capacidad de pensamiento. Es un animal racional, social y político, que eso lo dice Aristóteles, ahí está puesto Descartes ha sido un error. Solo su pensamiento, ahí sí es Descartes. Lo humano como superhumano, Nietzsche, que lo hemos estudiado, un animal enfermo. Un animal de placer, decían los epicúreos, el placer, que el ser humano tenía que tener la capacidad de tener el mayor placer y el menor dolor. El ser humano es solo su cuerpo, esto decían los materialistas. Es un espíritu absoluto, Hegel, que lo vamos a estudiar también, es muy interesante esta postura de Hegel. Y Heidegger, que decía el ser humano es tiempo, ser y tiempo, su famosa obra, donde muestra que nuestro ser está en un espacio, en un lapso temporal, y dentro de ese lapso temporal tenemos que vivir, existir, etc. Por eso se llama tiempo, ser y tiempo, su obra de Hegel, que es maravillosa. Bueno, algo muy interesante que se ha dado a lo largo de toda la historia de la filosofía, que es cuando se define el ser humano, se define como un ser que está compuesto por dos partes, si ustedes quieren, que es el cuerpo y el alma, un elemento material y un elemento inmaterial que sería el alma. El alma en griego es una palabra que se llama psique, de ahí viene la palabra psicología, y que justamente se traduce como alma. Aquí yo quiero detenerme un poco en este concepto de alma y de cuerpo, porque lo estamos hablando desde el punto de vista filosófico y no lo estamos hablando desde el punto de vista religioso. La religión también utiliza estas palabras, muchas veces tomadas de la filosofía o muchas veces trabajadas desde sus propios escritos, desde su propia filosofía. Toda religión tiene de base una filosofía, pero que es el desarrollo racional del dogma o de la revelación o de la palabra de Dios que ellos han recibido, sea cualquier religión que sea. Aquí nosotros también hablamos de alma y lo hablamos como el componente inmaterial del ser humano, pero no dándole un sentido religioso, porque la religión estaría, acuérdense con la clase que vimos la diferencia entre mito, religión, ciencia y filosofía. La religión trabaja desde un punto de vista dogmático y nosotros estamos tratando de establecer una mirada racional sobre cómo estamos compuestos, pero verdaderamente todos los pensadores, desde el origen de la filosofía hasta nuestros días, distinguen como esta doble composición en el ser humano, una parte más corpórea o material y una parte más profunda o espiritual que le llamamos alma. Esto todos nosotros tenemos la experiencia. Una cosa es lo que ustedes me están viendo, en este momento me están viendo a través de la camarita y bueno, es lo que hay, es mi materialidad, mi corporeidad. Pero hay algo que no vemos y que yo estoy teniendo conciencia, que es mi pensamiento, y hay algo que hace posible el pensamiento, que es algo inmaterial, que no podemos ver, tocar, palpar, ni siquiera si me cortan y me buscan en el microscopio van a poder captar ese pensamiento, y mucho menos aquello que me está dando vida, que es el alma. Bien, entonces, en filosofía, si tenemos que decir qué es el ser humano, tendríamos que decir, todos estarían de acuerdo aquí, todos los filósofos de todos los tiempos, en decir que es un ser que está compuesto de cuerpo y alma. O si ustedes quieren, es un ser que está compuesto de un elemento material, que podemos tener acceso a través de los sentidos,
y un elemento inmaterial, que es lo que le da vida, lo que le da el ser, que no podemos tener acceso frente a los sentidos. Entonces, esos dos elementos le vamos a llamar cuerpo y alma, tomando toda la tradición filosófica desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, en eso están de acuerdo. Ahora, en cómo se relaciona el cuerpo y el alma, qué dependencia tiene uno de otro, ahí es donde tenemos un lío, que es lo que vamos a analizar ahora en filosofía. Pero de aquí van a surgir las grandes preguntas que nos dan en lo profundo y que nos acucian de alguna manera, que es, ¿somos algo más que este cuerpo que vemos? ¿Somos algo más? ¿Hay otro tipo de vida más allá de esta vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿El alma permanece, no permanece? ¿Este elemento inmaterial perdura, no perdura? Bueno, todas estas preguntas dan pie a las distintas corrientes filosóficas que van a tener como distintas respuestas, todas basadas en argumentos racionales válidos, para poder responder a esta pregunta. Por eso, en filosofía no tenemos una conclusión absoluta, pero sí tenemos conclusiones que tienen o mayor o menor apoyo racional, o que han sido asumidas universalmente o no en una época determinada. Hay muchas de estas concepciones filosóficas que proceden de alguna concepción religiosa, o la inversa. A veces hay concepciones religiosas que proceden de determinadas concepciones filosóficas. Bueno, en este sentido, son las grandes preguntas que decíamos recién ahí. ¿Cómo pongo en un gráfico el alma, ¿no? Porque es un elemento inmaterial, así que van a ver que yo he buscado algunos gráficos donde aparecen elementos sutiles junto a la corporea, y en eso estaríamos tratando de hacer referencia a eso que llamamos alma, pero que no se puede dibujar porque justamente es inmaterial. Lo inmaterial no se puede graficar, no se puede dibujar, lo podemos entender, lo podemos conceptualizar, pero no tenemos modo de graficarlo. Esto es lo genial de la filosofía, que no tiene una manera de ser llevado a imagen que se corresponda a una realidad determinada, pero sí puede ser metaforizada, poetizada, podríamos decir, y llevada al arte. El arte tiene mucho de filosofía, como la filosofía, desde mi punto de vista, tiene mucho arte también, y por eso cuando hablamos de estas cosas nos entusiasman y nos llenan el alma de dibujos, si ustedes quieren, o de colores, o de pinturas, o de afectos, bueno, eso es lo que tiene que ver con la filosofía. Bueno, ¿qué relación hay entre el cuerpo y el alma? Es lo que va a dar origen a distintas corrientes filosóficas. Vamos a ver las teorías que se han desarrollado hasta el siglo XIX y que están basadas en pensamiento religioso. Después vamos a ver teorías que se desarrollaron pero que no están basadas en pensamientos religiosos. Y en esto es interesante cómo digamos, tienen estas concepciones e ideas comunes. Por ejemplo, todas hablan de que el alma es inmaterial, todas hablan de que el alma es inmortal, que no muere, es decir, muere el cuerpo, pero no muere el alma, y que también hay una independencia del alma con respecto al cuerpo. Es decir, el alma, si bien está en el cuerpo, pero tiene una independencia que el cuerpo no tiene, y que se manifiesta, ellos dan argumento porque se manifiestan en determinadas actividades que realizamos los seres humanos que tienen que ver con esta independencia. Y en todas estas concepciones, evidentemente el elemento alma, o el elemento inmaterial, es superior al cuerpo, y el cuerpo, y esto es muy interesante, es valorado de modo negativo. Esto es muy complejo porque si el alma es superior, el cuerpo es inferior, pero no solo es inferior, sino es algo negativo. Esto ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son estas concepciones. En primer lugar aparecen lo que se llaman las doctrinas órficas. Vienen de un mito muy antiguo, que es el mito de Orfeo, de un personaje de la mitología griega, y en realidad viene de la religión persa. Dice que Pitágoras, que es el que lo desarrolla en Grecia, esto lo toma de la religión persa, que es el primer imperio en la historia de la humanidad, es Asiria-Babilonia, y ese imperio se denominó a posterior los persas, que después van a entrar en guerra con Grecia, y ahí tienen el argumento de la 300
cuando los persas quieren invadir Grecia y es detenido por los espartanos en el paso de las Termópilas, esa película tan sangrienta que habla de justamente cómo lo detienen. Bueno, de esa cultura entra a Grecia a través de Pitágoras, y de Pitágoras lo toma Platón, y de Platón lo desarrolla. También esta misma doctrina que vamos a explicar ahora lo tiene la filosofía hoy denominadas orientales, que están relacionadas con China, están relacionadas con el hinduismo, donde van a hablar de algún modo de la reencarnación. Pero nosotros lo vamos a tomar de la doctrina platónica, porque Platón ha sido filósofo y entonces nos interesa ver el desarrollo que él dio desde la filosofía a una doctrina que en realidad está sacada aquí sí de lo religioso. Platón hace un juego de palabras en griego que es genial, que es soma sema, o soma sema. ¿Qué significa estas palabras? Soma en griego es cuerpo, sema en griego es cárcel. Entonces se escucha parecido, se escucha similar. Nosotros no, porque decimos cuerpo, cárcel, no suena demasiado parecido, pero a los griegos había diferencia de una sola vocal y entonces les sonaba parecido. Entonces este juego, el cuerpo es cárcel de qué? Del alma. Es decir, la parte material es como que encarcela al elemento inmaterial, al elemento ideal, si se quiere, en la doctrina platónica, y el alma es totalmente superior al cuerpo, pero el cuerpo la tiene ahí como encarcelada. ¿Por qué lo toma Platón de esta manera? Y bueno, porque si lo más importante que tiene el ser humano es pensar y reflexionar, y convengamos que el pensamiento, la reflexión y el estudio nos puede hacer de otro tipo, de otra índole, pero, ¿no es cierto?, nosotros tenemos capacidad de tener mucha cantidad de placeres, y hay el placer de pensar y el placer de descubrir algo novedoso desde el punto de vista intelectual nos da placer y nos da felicidad. Esto, evidentemente, el alma formaría parte en este pensamiento platónico del elemento inmaterial, pero claro, no podemos estar pensando todo el tiempo, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos ir al baño. Esas son necesidades del cuerpo. Entonces el cuerpo encarcela al alma en estas necesidades y no le impide ser libre. No puedo estar filosofando las 24 horas del día. Yo me conformaría como profe de filosofía que filosofáramos aunque sea 5 minutos al día, pero bueno, ese es otro tema, un chiste de filosofía que espero les cause gracia. Pero lo cierto es que el alma está encarcelada en este cuerpo que no la deja, no deja al alma pensar permanentemente, estar permanentemente. Platón dice que todas las almas preexisten desde siempre y están contemplando permanentemente el mundo de las ideas. En un momento, el alma es tomada y es llevada a encarnarse en un cuerpo. Y de acuerdo a lo que uno vaya haciendo en ese cuerpo, será lo que suceda luego. Si me porté bien, digamos, si fui un gran filósofo y estuve contemplando el mundo de las ideas durante mucho tiempo, entonces eso me ha ido como desprendiendo de esta cárcel que es el cuerpo, y entonces en la próxima reencarnación quizás esté en un escalón superior y así hasta que el proceso termine en la contemplación pura, en ese ser puro de que es el mundo de las ideas, donde las ideas también están escalonadas y la idea suprema, Platón fue cambiando en esto, pero la idea suprema es la idea de bien. En un momento dijo que la idea suprema es la idea de belleza, bueno, después fue la idea de bien. Y ahí aparece esto del río del olvido, que a mí, recuerden que si hemos contemplado el mundo de las ideas y hemos sido encarnados, ¿cómo es que no nos acordamos de ese mundo ideal que hemos visto? Bueno, porque pasamos por el río Lete, que era un río existente, real. Dice que el alma ahí tomaba de las aguas de ese río y se olvidaba absolutamente de todo lo que había contemplado. Y después la tarea del alma en el cuerpo era ir a través del conocimiento recordando aquello que había visto en el mundo de las ideas. Y de esa manera se iba purificando
su presencia en esta vida, desprendiéndose de la cárcel que era el alma, y así en un eterno retorno, porque las almas se van reencarnando y transmigrando en este círculo que yo les he mostrado aquí o les he puesto aquí, señalando ese camino del alma que es como un eterno volver, un eterno retorno, sea en criaturas inferiores o sea en criaturas superiores, de acuerdo a lo que uno ha hecho en esta vida, con esta alma, en este cuerpo. Bueno, Platón, ¿cómo nos planteamos desde esta perspectiva el sentido de la vida? Aquí yo les he puesto dos imágenes de dos mitos muy importantes para Platón. Uno es la caverna, de cómo estamos encarcelados viendo sombras y de repente nos escapamos, y al escaparnos entonces podemos contemplar el sol, que sería ese mundo de las ideas, y después queremos venir a decirle a los demás que, mirá, estamos viviendo entre sombras y que en realidad hay un sol enorme afuera, y la gente que nunca conoció el sol se enoja con nosotros, nos dice que estamos locos, y en el mito de Platón, en el mito de la caverna, terminan matando a aquel que era el mensajero del sol o el mensajero de las ideas. Bueno, Platón, pobre, él veía que hacer filosofía era un poco eso, ir a decir un montón de ideas a gente que no te entiende, no te comprende, entonces a veces estamos como ese esclavo liberado que tenemos que volver a la sombra, y en la sombra la gente te toma por estúpido o por tonto y te termina matando. Bastante triste la mirada de Platón sobre sí mismo en este aspecto. Y en el otro aspecto, el otro mito que tiene Platón, que está muy bueno, a mí me gusta mucho también, es el dice que nosotros, los seres humanos, somos como una auriga, un jinete, donde hay dos caballos. Un caballo blanco que nos lleva hacia las cosas hacia el mundo de las ideas, hacia lo que denominaríamos el cielo, lo superior, y un caballo negro que nos lleva hacia los placeres corpóreos, digamos, y estos dos caballos nos están tironeando. Y uno como auriga, como jinete en este carro que estamos dirigiendo, o me inclino por el caballo blanco, o me inclino por el caballo negro. Entonces ahí es como vamos, ¿no? Y además este carro está como suspendido en el aire, ¿no? Entonces yo me imagino este carrito que va para el mundo de la idea, vuelve para el mundo corpóreo, y que nos pasa a nosotros en el corazón. A veces tenemos ideas fantásticas y nos transformamos en seres más espirituales o más inmateriales, y por ahí se nos fue todo al diablo y estamos metidos hasta los huesos en la carnalidad, luchando en ese corazón entre lo que nos lleva hacia arriba, hacia abajo. Bueno, una imagen que pone Platón hacia lo que nos sucede continuamente. La sabiduría sería entonces ir encontrando el camino del caballo blanco, podemos decir, para dirigirnos hacia el mundo de las ideas, ir desprendiéndonos de este cuerpo que nos pesa y nos lleva hacia las cosas de la tierra. Cada vez que hemos salido de este cuerpo, tenemos que volver a reencarnarnos, entonces ahí es donde nos vamos a olvidar de todo ese mundo de las ideas, como explicábamos recién, y volvemos a un cuerpo de acuerdo a lo que hayamos hecho anteriormente. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué somos lo que somos actualmente? Digo, en esta doctrina, uno podría preguntarse, ¿por qué somos lo que somos actualmente? ¿De qué vidas pasadas vendremos o no? Digo, entrando en este razonamiento sin adherir o no a lo que dice Platón. Tiene cosas, como ustedes ven, argumentos que son geniales, como también tiene otros argumentos que uno los puede poner en tela de juicio, en duda, y esto es lo interesante de la filosofía, ¿no? Que es una dialéctica, como decía Platón, un diálogo permanente, una lucha entre ideas que van y que vienen. Bueno, aquí aparece la otra contracara, es decir, una era el orfismo, y la otra que es más conocida por nosotros porque estamos imbuidos en una cultura cristiana, que es justamente el cristianismo. El cristianismo no cree ni en la transmigración ni en la reencarnación de las almas, sino que uno tiene la vida que tiene, vino a esta vida de una sola vez, no es que venga de otras vidas anteriores, ni va a tener otra vida posterior, y es la libertad de uno, el libre albedrío, que aparece como una idea central, la que nos va haciendo elegir entre lo bueno y lo malo, y esto va pesando en nuestra conciencia moral, que en definitiva será la que llegue en el último momento de nuestra vida a ese juicio final,
donde tendremos un destino de gloria, un destino de penurias permanentes por toda la eternidad. Aquí también se cree en la perdurabilidad del alma, pero el destino se juega a una sola ficha, digamos. No es como en la reencarnación que uno en una vida te podés equivocar y después capaz que en la otra te recuperás. Aquí no, aquí es al todo o nada en la vida que tenés, en un destino, hacia un juicio final y bueno, todo lo que ustedes conocen que dice el cristianismo. Aquí es valorado el cuerpo también de modo negativo, como también era valorado en el orfismo el cuerpo de modo negativo, porque es aquello que nos impide a veces la virtud o el crecimiento espiritual. Bueno, estas son dos doctrinas, digamos, del cuerpo y del alma que están referidas o están relacionadas justamente con lo religioso. Bueno, ahora vamos a las teorías desarrolladas hasta el siglo XIX, pero que no estaban fundamentadas en un pensamiento religioso, es decir, que no provenían ni del orfismo ni del cristianismo. Aquí también hay ideas comunes a las doctrinas que vamos a expresar. En primer lugar, el alma es superior al cuerpo, pero, ojo, es superior, pero no lo denigra aquí al cuerpo. No lo considera como algo negativo, sino que si bien es superior al cuerpo, depende del cuerpo y no es nada sin él. Es decir, la relación entre cuerpo y alma es eminentemente sustancial, ya lo vamos a ver especialmente en Aristóteles, porque son mutuamente dependientes y en este sentido no puede existir uno sin el otro, entonces la actitud hacia el cuerpo es mucho más positiva en estas doctrinas que en las anteriores. En las anteriores el cuerpo es una carga, aquí no, el cuerpo es valorado positivamente, expuesto como parte de todo el compuesto del ser humano, aunque también se destaca y se valora el elemento espiritual o inmaterial que sería el alma. Bueno, aquí en primer lugar nos vamos a encontrar con Aristóteles. Bueno, miren, Aristóteles, ¿no? Vuelve a salir este gran filósofo como nos salió Platón recién. Todos los seres vivos, dice él, tienen alma y tienen vida, pero no todos poseen un mismo tipo de vida, porque tienen distintas capacidades o funciones, entonces él va a distinguir como tres tipos de alma que existen. Dice, existe el alma vegetal, que es la que te da las capacidades o habilidades vegetativas, la sensitiva, que es la que te permite justamente sentir, desde el sentido del tacto al gusto, el olfato, el oído y la vista, y el alma racional, que es la que justamente te permite, que solamente tenemos nosotros los seres humanos, que es la que te permite pensar. Entonces existen como tres tipos de almas, de acuerdo a la sustancia que sea, si sos sustancia vegetal, sustancia animal o sustancia pensante, como seríamos el caso de nosotros los seres humanos. Lo genial de Aristóteles, y esto cambia totalmente las perspectivas que habíamos visto anteriormente, es que todo radica en una única sustancia. No podemos hablar de dos sustancias, la sustancia alma, la sustancia cuerpo, como que se unirían así accidentalmente, sino que se unen de modo sustancial. Hay una unidad en una palabra rarísima griega que se llama ilemórfica, que en realidad significa materia-forma. Estos dos elementos que estamos describiendo, la materia o el elemento corpóreo, y la forma, que no tiene que ver con la forma exterior, cuidado, no tiene que ver con la forma que uno puede tener, por ejemplo, de rostro, de cara o lo que sea, sino que tiene que ver con aquello que le está dando vida internamente a algo, que es la diferencia entre la vida y la muerte. Uno en la muerte ve un cadáver y dice es igual a cuando estaba vivo, pero ¿qué le falta? Le falta la vida, le falta el alma, que es lo que le está dando vida, pero esto es en una unidad absoluta, porque si no tiene alma, si no tiene vida, se empieza a descomponer en otras sustancias que son las que ahora forman parte. Esta palabra forma es muy interesante, es muy difícil de comprenderla o de explicarla, porque es la que genera que yo sea un ser humano, un hombre, el perro sea un perro, la planta sea una planta, etc. Es decir, es lo interior profundo que tenemos para poder ser una sustancia. Es interesante otras palabras que se han usado también para hablar de alma o hablar de
espíritu. Por ejemplo, en griego había una palabra que era el neuma, de ahí viene el neumático, que era el aire, porque cuando uno vive, respira, y esa respiración, el aire, parecería que es lo que te da la vida. Entonces, bueno, hay muchas palabras que derivan de esto es difícil de explicar, y más en un video, acerca de estos conceptos. Podríamos tener toda una clase de los conceptos que se han vertido para señalar tanto al cuerpo como al alma. Lo genial también de Aristóteles es que dice que estos estratos de vida, estos tipos de alma, cuando hay un elemento superior, como puede ser un perro, el perro tiene funciones vegetales y sensitivas, y en el caso del ser humano va a tener funciones que son funciones racionales, sensitivas y vegetativas, pero todas en una misma alma. No es que hay tres almas en el hombre porque tiene estos tres tipos de funciones, o hay dos almas en el perro porque tiene estos dos tipos de funciones. No, sino que la misma alma puede tener estos dos tipos de capacidad. Fíjense que nosotros tenemos funciones vegetativas. Por ejemplo, algo que yo no tengo, el crecimiento del cabello, es una función vegetativa, uno no lo domina, o el crecimiento de las uñas también es una función vegetativa que tiene el cuerpo, a pesar de que a veces no posea vida, no depende de nuestra conciencia, ¿no es cierto? Bueno, y este ser humano, lo que va a añadir Aristóteles, digamos, que es lo propio del ser humano, que somos seres racionales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como seres racionales o como seres humanos? Buscamos la felicidad. La felicidad. Esto es genial porque ya es una dimensión ética a la vida humana, porque somos seres humanos, somos seres que buscan la felicidad. ¿Y en qué consiste la felicidad humana? Que no es lo misma que la felicidad que tendría un perro o la felicidad que tendría un vegetal. ¿En qué consiste nuestra felicidad, la felicidad del ser humano? Bueno, consiste, él dice, en la virtud. ¿Y qué es la virtud? Que nuestros actos siempre buscan un término medio que está entre dos falencias muy grandes, que es el exceso y el defecto. Por ejemplo, yo quiero comer, ¿cuándo voy a ser feliz comiendo? Bueno, voy a ser feliz comiendo cuando no coma sin quedarme con hambre, ni tampoco coma en exceso, que después no sirva para nada. Y ninguno de los dos, el defecto y el exceso, me da la felicidad, porque si comí de tal manera que después me duele el hígado, tengo dolor de cabeza, ¿a dónde está la felicidad? Y a la inversa, si comí de tal manera que me quedé con hambre, tampoco está la felicidad. Ahora, si estoy saciado, si he comido como corresponde, he comido bien, eso me produce la felicidad. Ese punto de equilibrio, o el punto medio que llama Aristóteles, que es lo que sería esencial a la vida humana, y sería esencial a nosotros como seres humanos. Bueno, algo parecido a lo de Aristóteles, pero en una línea más sencilla o más simple, si se quiere, es otro pensador griego importantísimo, que es Epicuro de Samos. Para él el alma es mortal, él adhiere un poco a la teoría atomista de la antigüedad, donde estamos conformados por átomos, elementos materiales. El alma sería uno de esos elementos, aunque más sutil. Una doctrina absolutamente materialista. Él habla de cuerpo y de alma, pero el alma como una realidad material también, no en este caso inmaterial, pero habla de una sutileza, ¿no es cierto? Porque qué difícil que es generar esto de la vida o del alma desde un punto de vista más sutil o más inmaterial. Y él también va a hablar de que el alma, el ser humano, tiene que buscar la felicidad. Y esa búsqueda de la felicidad va a estar dada en todo aquello que me pueda ocasionar placer, con la menor, evitando la menor cantidad de dolor posible. Ahí estaría la esencia de la vida humana, ¿no es cierto? Conseguir placer y evitar el dolor. Esto siempre, no pensemos que un placer desordenado, porque eso también nos lleva al dolor. En esto es similar al de Aristóteles. Esta doctrina se ha llamado hedonismo, porque hedoné en griego significa placer, y esto es lo que decía Epicuro en esta doctrina de cuerpo y alma un poco más compleja. Desde el siglo XIX en adelante se han desarrollado otro tipo de teorías diferentes a las que hemos visto hasta ahora, y que tienen que ver
con una concepción que es de lo más interesante, que ellos van a achacar a todos los filósofos anteriores el mote de esencialistas. ¿Por qué? Porque los filósofos anteriores consideraban que la naturaleza humana ha permanecido, o la esencia humana, lo que somos como seres humanos, ha permanecido inalterable a lo largo de toda la historia. Es decir, que si uno analiza a un hombre de las cavernas, cazando mamut, o en la cueva, como les he puesto aquí, o analizamos el mundo egipcio, ya un desarrollo posterior, o el mundo moderno, actual, podríamos decir que la esencia humana ha cambiado absolutamente. No es el mismo ser humano el de las cavernas que el contemporáneo, y entonces tendríamos que, para responder a la pregunta ¿qué es el ser humano?, deberíamos hacer caso a este desarrollo que se ha dado a lo largo de toda la historia, y entonces tildan a las visiones anteriores como de esencialistas porque no ha cambiado absolutamente nada, y ellas se ubican en una visión que se denomina historicista porque ha cambiado la esencia de lo que es el ser humano. La respuesta a qué es el ser humano ha cambiado absolutamente por su desarrollo histórico. Esto lo quiero remarcar porque son dos visiones distintas, aunque tenemos que decir que en la época actual siguen coexistiendo tanto una como otra visión, con argumentos que son muy fuertes, porque hay gente que te dice, pero ¿cómo? Vos me decís, el modo de pensar que tenía el hombre de las cavernas, el hombre de pensar que tiene esta chica que está modelando, es muy diferente, es totalmente diferente, la esencia a la que responde es diferente. Bueno, aquí está el meollo de las discusiones que estamos teniendo, y que responden en definitiva a la pregunta ¿qué es el ser humano? Voy a tomar dos pensadores en esta parte. Uno es Marx, que también lo hemos conocido, y que él señala algo interesante. En primer lugar, descree de todos los que son concepciones abstractas, que esto también me parece interesante, porque cuando yo quiero definir qué es el ser humano, y a lo mejor si yo quiero definir qué es el ser humano y tomo como modelo a Mahatma Gandhi, supónganse, o a la Madre Teresa de Calcuta, que han sido benefactores enormes de la humanidad, y por el otro lado tomo a Jack el Destripador, digo, a la flauta, ¿qué comparación puedo hacer? ¿Puedo responder de la misma manera que es el ser humano en Jack el Destripador a qué es el ser humano en Mahatma Gandhi? Y, ¿no es cierto?, ahí nos pone en duda, y nos quita esta concepción abstracta. Decimos, bueno, el hombre o la humanidad, que en definitiva no existe, sino que lo que existe es el ser humano concreto, por eso les he puesto esta imagen, miren, me puedo poner yo, que sería el ser humano concreto con todo su mundo de relaciones humanas, amigos, vecinos, enemigos, etcétera, que nos está conformando, ¿no es cierto? Cada ser humano, acá también en un grupo, fíjense, cada ser humano es absolutamente distinto del otro, entonces no puedo definir al ser humano en general, sino que sí puedo definir a fulano. En este caso me puedo definir yo como Rubén, te puedo definir a vos como te llames, Joana, Valeria, Marcos, Carlos, etcétera, el nombre que ustedes quieran. Te puedo definir así a través de todas tus estructuras y relaciones que tienen que ver con las relaciones sociales, económicas. Acuérdense que es muy importante para él toda la concepción económica y ese mundo relacional. Entonces el hombre sería el hombre y sus estructuras, todo aquello que te rodea, todas las estructuras que te están rodeando. Ven que es una definición donde nos hace ver no solamente lo personal, lo particular, descree absolutamente de lo conceptual y de lo general, para poder definir al yo concreto, a la persona concreta, a través de todas sus relaciones reales e históricas, como él las denomina. Y el otro pensador es Jean-Paul Sartre, donde él va a destacar, como también en esta indefinición de lo humano como tal, va a destacar en el ser humano algo que es muy, muy importante en nuestra vida. Él dice, vivir es elegir, estamos condenados
a ser libres o estamos condenados a elegir. Ahí los pongo con una foto con Simone de Beauvoir, una de las grandes feministas del siglo XX, que fue pareja de Jean-Paul Sartre, y les he puesto esta otra imagen donde nuestra vida, en definitiva, esto es optar entre caminos. Y uno elige un camino, y ese camino que elegiste te quita, evidentemente, la posibilidad de transitar el otro. Y esto es un riesgo, es una apuesta, esto es lo que nos define como seres humanos, y cada posibilidad que tenemos nos abre una perspectiva enorme, pero nos quita de otra perspectiva que podríamos haber tenido. Esa es la condena humana, si ustedes quieren, que tenemos que estar eligiendo permanentemente, y esta capacidad de elegir es optar por ese cúmulo de posibilidades que tenemos. Nosotros vamos eligiendo cómo queremos ser y cómo queremos vivir, y esa elección nos va determinando más en el tiempo, este tiempo humano que es breve, que es corto, que es el tiempo de la vida. Bueno, hemos hecho un paneo por todos estos filósofos, Sartre, Marx, estas teorías que son nuevas, Epicuro de Samos, hemos ido a Aristóteles, hemos estado también con estos pensadores, el cristianismo y con Platón, así que hemos hecho un paneo de lo más interesante de qué significa ser humano, ¿no? Que entendemos por ser un ser humano. Como ustedes ven, no hay una concepción única ni definida, hay muchas concepciones y es importante uno mismo asumir una concepción, porque de acuerdo a lo que pensamos es lo que hacemos. Y bueno, con esta clase, y festejemos, chicos, festejemos porque estamos terminando el eje número 2, toda la parte antropológica. Recuerden que hacer una red conceptual de este eje, solamente de la antropología cultural y de la antropología filosófica, no entra la antropología física, festejen, no entra esa parte del texto que les he pasado, y nos vamos preparando para el eje número 3, que es el eje sobre realidad, que también es de lo más interesante. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta clase, ha sido un poco más extensa, hemos visto varios autores, espero que haya sido de provecho y quedo en contacto con ustedes a través del grupo de WhatsApp para todas las consultas o dudas que tengan. Muchas gracias y será hasta la próxima.